Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Puro Vicio, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy vamos a reseñar Materia Oscura de Miguel Algol, un libro editado por Infernalia y un libro que es una recopilación de artículos. Yo he de confesar que es un género que me gusta mucho, básicamente por la razón de que, bueno, como siempre me ha interesado la lectura de artículos y la escritura de artículos, pues me interesa especialmente los libros que lo son, ¿no? Yo creo que un buen artículo es aquel que se escribe más allá de que al finalmente resulte así o no, para ser recopilado en un libro de recopilación de artículos. En este caso es así y, bueno, lo primero que habría que decir es que es un libro de un satanista escrito sobre la temática del satanismo, ¿no? De hecho, el propio apellido Algol tiene una muy interesante simbología que detalla el propio autor Miguel Algol en su blog, que es muy interesante y al que recomiendo visitar y por el que yo le conocí, por ese extraordinario blog donde trata temas que normalmente pues, son tratados con superficialidad, con mucha profundidad. Lo que hay que decir es que es un defensor, Miguel Algol, del sendero de la mano izquierda, del también conocido como sendero siniestro. Es profesor universitario de lingüística, es doctor en filología y es editor de la propia editorial Infernalia, en la que está excelentemente publicado el libro. Muy buena edición, aquí se ve con una portada de Goya. Bueno, habría que decir que se le critica, o he leído críticas al autor desde pues cierto tipo de satanismo, seguramente no muy bien informado, por su humanismo ateo, entre comillas. Sobre esta postura es la única la que me crea cierta duda, porque es verdad que él adopta una postura que podríamos llamar atea. En otro momento del libro desprecia bastante a los ateos, pues por su negación, ¿no?, del mundo trascendente, aunque no sé si exactamente la etiqueta es adecuada, pero pues sobre todo por no tener una creencia ciega en la existencia de seres sobrenaturales en principio, porque luego sí que se ven ciertas afirmaciones que sí tiene esa creencia. Por otro lado, lo que se ve también es pues la idea de que el demonio de alguna forma es una fuerza interior que está en todos los hombres y que la mayoría deciden reprimir, y otra buena parte de hombres no. Que de alguna forma es la propia idea del ocultismo, es decir, el ocultismo se suele tener como una cosa que practica una minoría de esotéricos, etc. No, la realidad es que lo oculto es algo que sale de dentro afuera, que está ante todo en el interior del hombre. Es lo que Jung, por ejemplo, usando la terminología junguiana, llamaba sombra. Bueno, volviendo a Miguel Algol, pues Miguel Algol nos plantea en un primer lugar que eso es el demonio, eso es Satán, pero más tarde sí que habla de pues, invocaciones a Satán y magia negra, y que esa práctica tiene efectivamente resultados reales. Entonces, digamos, ¿por qué le caen palos, entre comillas? Pues porque es alguien que no se lanza de lleno a, pues digamos, una creencia mágica y racional, no, sino que es un libro muy razonado, es un libro que si yo tuviera que poner un género diría que es un libro de filosofía de primer nivel. Y lo voy a reseñar junto con este otro extraordinario libro, un clásico auténtico, Las confusiones de Aleister Crowley. ¿Por qué? Pues sobre todo porque Miguel Algol seguramente sea, pues con Fran G. Rubio, Jesús Palacios y poco más, de los mayores expertos que hay en lengua española sobre la figura de Crowley. Es una figura fundamental que sale muy a menudo en el libro. Y aunque son dos libros que merecerían comentarios separados, llevo mucho tiempo sin hacer estos comentarios a dos bandas y me interesaría comentarlo. Bueno, es un libro de un misántropo y un libro políticamente incorrecto, esto hay que decirlo, un libro cargado de ironía, muy bien escrito, muy enjundioso a pesar de su brevedad, y esto hay que resaltarle ese mérito al autor, no le sobra una sola línea, tampoco le falta, que es prácticamente una de las mejores virtudes de los buenos libros. Y comienzo hablando pues del miedo a los espejos, ¿no? Es decir, el miedo al autoconocimiento y cómo para internarse en esa vía siniestra, en esa vía oscura, en ese sendero de la mano izquierda, es necesario superar ese miedo, abrazar los propios miedos y deseos y indagar en ellos, explorarlos. Comienza hablando también de la sonrisa al demonio, ¿no?, de los placeres prohibidos, de el satanismo como sí a la vida y de las insospechadas posibilidades y deseos que hay en el interior de cada hombre, ¿no? Hace una contraposición que es constante en el libro entre magia y misticismo, ¿no? El misticismo que sería dentro del sendero de la mano derecha y la magia en el sendero de la mano izquierda, ¿no? Y dentro de ese misticismo pues podríamos encontrar, por ejemplo, la referencia a René Guénon, ¿no?, como aquel que sí que opta por esa vía mística, a la que le plantea una serie de preguntas muy interesantes Miguel Algol en el libro.
Tiene la idea de que la vida es cambio, ¿no? Frente a esa visión predominante en la historia de Occidente de someter todo a definiciones, pues no, la vida como cambio, la vida como el río de Heráclito, y sobre todo la vida como una incoherencia exterior, una incoherencia interior, ¿no? Él carga mucho contra esa idea de yo siempre he pensado, yo siempre he creído, esa clase de expresiones que de alguna forma ponen de manifiesto la idea de que uno tiene una esencia que le acompaña durante toda la vida. Eso lo combate el autor defendiendo la idea de pues, que ya solo a lo largo de un día pues hay diferentes versiones de uno mismo, diferentes estados de ánimo, diferentes pulsiones, y también la vida es algo con un sinsentido de la misma forma que el yo pues tampoco tiene un sentido. Y aquí pues se apoyan autores como Freud en su teoría del iceberg y de los pues realmente estamos controlados no por el lado consciente sino por el subconsciente. Va contra los dogmas, contra la cultura de las imposiciones, buena parte de su crítica a la religión, que es muy poderosa, evidentemente es un autor satánico, va por ahí. Yo lo recomiendo y es por la razón por la que lo leí, porque creo que es necesario primero conocer el satanismo, cada uno desde su perspectiva personal y desde su interés, pero para criticarlo es necesario cometerlo. Es un libro que en buena medida se dedica a quitar la leyenda negra y a quitar pues múltiples falsedades en torno al satanismo, a buscar una definición pues desde la etimología a la filosofía rigurosa en torno a lo que es el satanismo, a quitar también ciertos mitos, ciertos tabús y ciertas leyendas sobre lo que es la práctica de la magia negra, que creo que también lo hace de forma extraordinaria, y a de alguna forma iniciar en la práctica de esa magia negra a la gente, ¿no? El libro está compuesto por diferentes temáticas que es muy cerradas entre sí, en el sentido de que tienen mucha continuidad, a pesar de que son artículos. Comienza hablando de filosofía siniestra, continúa hablando de Satán, sigue con el satanismo y termina con la magia negra. Por continuar con el libro, pues dice que el mundo es una cuestión de percepción, es decir, que al final cómo perciba uno la realidad, ¿no? Y sobre todo para esa percepción de la realidad, pues solo se puede ver desde el punto de vista individual, ¿no? Y de alguna forma de esta manera rechaza pues todas las filosofías grupales. No, la única filosofía para él es individualista y la máxima filosofía individualista para él es el satanismo. Y de hecho, él considera que esa es la, digamos, virtud común a todos los distintos tipos de satanismo. Igual que se puede hablar de distintos tipos de masonería, pues hay distintos tipos de satanismo. También una idea muy freudiana y que están estudiando ahora distintos estudiosos de la neurociencia es esa idea de que la libertad es una ilusión, ¿no? Por ejemplo, ahora se estudia a la hora de votar. La gente va a votar creyéndose libre, pero realmente lo son. Bueno, pues se suma a eso. Él habla de que el satanismo es un movimiento contradictorio cuyo único rasgo común, pues como ya he apuntado, es el individualismo. Dice literalmente, perdón, esto es una cita que tengo de Nietzsche que a mí me ha recordado, ¿no? Esta idea es, si miras fijamente a un abismo, al final el abismo te puede mirar a ti. Es una cita no textual, pero más o menos viene a decir eso Nietzsche. ¿Qué maestros tiene Miguel Algol? Pues, por ejemplo, Eliphas Levi, este autor, que como cuenta Alexandrian en este libro, en Historia de la Filosofía Oculta, es aquel con el que nace el término ocultismo, ¿no? El término ocultismo, tal y como lo recoge Alexandrian, pues nace con Eliphas Levi, que es este autor, y que es seguramente el mayor maestro de Aleister Crowley. O sea, Aleister Crowley lo comenta, de hecho, en este extraordinario libro, en las Confesiones, del que también tengo aquí apuntes, pues de una forma bastante profusa en ambos casos, por lo cual se me va a ir, pero bueno. ¿Qué comenta Crowley? Por hacer un parón en el libro de Miguel Algol, pues por ejemplo, comenta, habla de Baphomet o Baphomet, ¿no? Hay que recordar que Crowley era masón. Crowley se inicia, como cuenta en este libro, en un catolicismo, viene de una familia que es de un catolicismo sectario absoluto, lo empieza contando en el libro, en Inglaterra, y eso le marca definitivamente, ¿no? Hay muchas cosas en la vida de Crowley, sobre todo transgresiones, etcétera, que hoy pueden resultar algo escandalosas o efectivistas y tal, que hay que entender en ese contexto de la época y de los orígenes que el propio Crowley tenía. Más allá de eso, para mí Crowley es un intelectual de primera del siglo XX y un prosista extraordinario con alta calidad literaria innegable, ¿no? Seguramente este libro a mí es el que más me interesa porque me interesa sobre todo el género autobiográfico de los autores. Es un libro muy extenso donde lo que más se habla es de montañismo, o sea, esto fuera todo tipo de leyendas. Crowley era un gran montañista y de hecho él decía de sí mismo que era el mejor montañista de su tiempo, y el libro es de lo que más habla, pero evidentemente ese montañismo pues tiene una experiencia absolutamente también iniciática y un sentido pues nada materialista. Habla Crowley en este libro del Señor de la Luz, en la tradición de Prometeo, ¿no? Aquel que ilumina a los hombres con la razón, lo cual
conecta muy bien con una parte del libro de Materia Oscura en el que se dedica a hablar del origen del nombre de Satán, que él apunta que viene de Set, de ese dios egipcio, Iblis, por ejemplo, para los musulmanes, y bueno, Satán vendría de fuego y de aquel que porta el fuego, de la misma forma que Lucifer vendría de luz y de aquel que porta la luz. Entonces, el Señor de la Luz hace referencia también a Prometeo, a esa idea de iluminar a los hombres, una idea puramente masónica, y por eso Crowley, que era alguien satánico, por lo menos le dedica, aparte de que era un iniciado en magia negra, ¿no? Y Miguel Algol lo cita mucho en este sentido, son las confesiones no se encuentra tan claramente, a pesar de que cuenta sus experiencias, aquí sí. Y porque, bueno, hay que recordar que Crowley, como cuenta en el libro, en un viaje a Egipto, recibe una revelación de Celeman, ¿no? Que es un poco el culto que incluso a día de hoy todavía continúa, de Crowley, y que hace crear un libro, digamos, donde está condensado pues, el saber de Aiwass, que es la deidad que se le aparece a Crowley, con la colaboración de su mujer de entonces, que acabó loca, por cierto. Y entonces Aiwass se manifiesta por medio de Crowley para hablar de un nuevo tiempo posterior al Kali Yuga, que sería León de Horus. Y de alguna forma Crowley sería el profeta de ese tiempo a través de su libro. Bueno, volviendo, otro tema interesante que comenta Crowley en su libro, pues la representación del andrógino, ¿no? Que no es ni hombre ni mujer, sino que es la confluencia de lo masculino y lo femenino. Hay que recordar que Crowley era bisexual y de hecho hace una apología de la bisexualidad. Su libro está lleno de, digamos, conquistas amorosas, ya no solo por sus distintas mujeres. Por cierto, el primer matrimonio está contado con mucha gracia, como se propone en matrimonio y tal, de una forma de lo más antirromántica. Luego, por ejemplo, estuvo en España, Crowley lo relata en el libro, con su ayudante, al que quería un poco quitar esa cultura libresca en la que vivía, y se lo trae a España, y era su amante masculino. Bueno, también Crowley en este libro habla completamente, totalmente de la influencia de Rudyard Kipling, seguramente el autor que más le influyó, y otro tipo de autores con contenido esotérico. Hay que recordar que Kipling era también masón. Habla de la alquimia, ¿no? Como un conocimiento científico por encima de la ciencia. Crowley muestra en este libro mucho, libro extraordinario, muestra su conocimiento de ciencia y por encima de la ciencia estaría la alquimia, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, encontramos el Padre Nuestro al revés, que es una forma de hacer una misa satánica, aquí también lo menciona esto Miguel Algol en el libro, y otras parodias, ¿no? Del cristianismo. Y hace un paralelismo de la vida de Nietzsche y de su admiración por Freud. Bueno, Nietzsche es otro autor común, ya no solo Eliphas Levi, que es un poco, ya decimos, según Alexandrian, en este otro libro extraordinario, Historia del ocultismo, de la filosofía oculta, pues Eliphas Levi es el que crea el término ocultismo, es el que más influye en Aleister Crowley, pero sin duda hay un autor común, digamos que sin ir al gol, es exégeta y continuador en buena medida de Crowley, o muy deudor, sin duda ambos tienen una gran influencia nietzscheana, sobre todo de este libro, ¿no? Del Anticristo, que tengo aquí en esta edición. Yo es que de Nietzsche tengo todo en distintas ediciones, es un autor que me ha influido muchísimo. Lo tengo aquí en esta edición con varios libros, también el Anticristo, y por ahí detrás se pueden ver unos cuantos libros de Nietzsche, un autor que tengo en numerosas ediciones, en español, porque no leo en alemán, pero más que interesante, ¿no? Y que, digamos, se encuentra entre ambos. Este libro, al final, si tengo que decir algo, es que es un libro puramente nietzscheano, ¿no? En ese sentido de liberación del hombre, que no sé si Nietzsche era muy consciente o no de esa conexión con el satanismo que puede tener, pero en este caso queda claro. Bueno, habla Crowley y hablan al gol de magia negra, de invocaciones, de conjuros. En el caso de Crowley habla pues, de montañismo, de caza, de poesía, escribe poesía, copia poemas, es auténticamente un buen poema. Habla de distintos personajes, ¿no? Que son marcados negativamente por el cristianismo, de forma que acaban abrazando a Satán. Yo creo que es un rasgo común en muchos satanistas, ¿no? Ese haber sido marcados por un cristianismo dogmático excesivo, ¿no? Volviendo ahora, vamos a volver brevemente al libro de Algol, o no brevemente, que plantea distintos caminos dentro de la mano izquierda. Como se sabe, sendero a la mano izquierda para un tiempo de Kali Yuga, de oscurecimiento metafísico, donde se han agotado las perspectivas religiosas clásicas y de la trascendencia, donde el dogma tradicional de las grandes religiones del libro, judaísmo, islam, cristianismo, queda agotado y hay que buscar nuevas vías, también en un marco de un mundo que rechaza completamente la trascendencia del espíritu y está en manos del materialismo, del ateísmo estúpido,
del agnosticismo de sofá, etc. Bueno, y dentro de este sendero de la mano izquierda hay varias opciones. O sendero siniestro, como lo llama Mila Gol, hay varias opciones. Estaría el camino del místico, que quien lo propone es sobre todo René Guénon, un camino de contemplación. Como ya comentamos con Sebastián Porrini y su libro Los Otros, Porrini, que también hace un análisis muy interesante a través de otros autores, que está muy bien para un poco completar junto con Algol pues, distintas versiones de muchos autores interesantes, bueno, pues estaría como continuador. Otra propuesta, la del guerrero, que sería la de Julius Evola, ¿no? La de que ese sendero debe ser explorado con el sexo tántrico y con el guerrero, ¿no? Cogiendo un poco pues esas figuras de Dumezil, esos distintos arquetipos, pues el del guerrero, ¿no? Para un poco en ese momento de Kali Yuga, incluso en un momento apocalíptico, enfrentar esa batalla final pues desde la perspectiva del guerrero. Y había otra que sería la de la oscuridad. Oscuridad en el sentido pues de lo siniestro o de lo mágico, el mago. Y el mago sería Aleister Crowley, sería el arquetipo del mago. Entonces tenemos a Guénon, a Evola y a Crowley, que por cierto además eran amigos y hay interesante epistolario entre los tres personajes. Entonces, Algol hace sobre todo una crítica en este libro a la moral judio-cristiana demoledora, por lo tanto, más que nunca es necesario citar a Nietzsche, evidentemente, porque además la crítica que hace Algol es parafraseando el título del que seguramente sea el libro más importante de Nietzsche, más incluso que se habló Zaratustra o Zoroastro, que es Más allá del bien y del mal, ¿no? Hace una crítica de, precisamente, pues como Nietzsche, de ir a una moral que no sea una moral de los esclavos, sino una, o de los borregos, en el caso de Algol, que actualiza el término, sino una moral que esté más allá de los términos de bien y mal, sino que cree una visión compleja de la realidad donde no todo sea blanco o negro, por decirlo muy, muy simplemente. Entonces, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, las coincidencias entre cómo Miguel Algol presenta el satanismo y el liberalismo. Por ejemplo, habría que citar este libro más que interesante, Contra el liberalismo, de Alain de Benoit. Para mí es un libro absolutamente fundamental para entender nuestro tiempo. Por cierto, Alain de Benoit, que también ha estudiado mucho a Guénon, a Ébola, etc. Bueno, pues, ¿por qué? Pues sobre todo términos como ser libre, vivir sin fronteras. Satán quiere el máximo desarrollo de todas tus capacidades y Satán tiene curiosidad por ver hasta dónde eres capaz de llegar, que son frases literales que dice Algol en el libro, escribe Algol en el libro. O, por ejemplo, la lucha entre Dios y Satán tal vez fue concebida por los primeros cristianos como una lucha entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Aquí un poco también, volviendo al tema de la etimología Satán, hablando de que puede que sea Satana, el nombre original, el nombre femenino, que no es que hiciera referencia a una mujer, pero sí a un poder femenino, ¿no? También se habla mucho de que evidentemente Dios, Dios Padre, lo masculino, esa diosa madre, pues puede ser la tierra, o en el caso, ¿no? Como han podido apostar pues, otros autores como Eric Newman o como el propio Robert Graves, bueno, pues Algol no habla de Satán. Entonces esa lucha pues consistiría en eso. Y por eso también, por ejemplo, muchos chamanes son más bien chamanas, ¿no? Digamos, en Occidente, la tradición chamánica que se encuentra en todas las culturas, pues sería más una tradición de chamanas que son las que nosotros llamamos brujas, que serían precisamente las que invocarían esta fuerza femenina reprimida históricamente por el cristianismo. Bueno, como ya hemos dicho, pues Iblis, etcétera, esto ya lo hemos comentado. Bueno, de Set es muy interesante la aproximación, ¿no? Set como un animal propio, setánico, no satánico, sino setánico, que a veces es representado como perro, a veces como serpiente, pero que en realidad es un animal propio, ¿no? Se representaba pues al faraón con Set a la izquierda y Horus a la derecha, de nuevo sendero a la mano izquierda, mano derecha. Luego esto fue trasladado a la cultura judío-cristiana. Por ejemplo, Baal, ese dios de Cartago al que se sacrificaban niños, que aparece citado, bueno, aparece en el cine, por ejemplo, una de mis películas favoritas y que más he estudiado, Cabiria. Cabiria aparece ese templo de Baal al que se sacrifican niños y se han encontrado restos arqueológicos, efectivamente. Y que aparece, de hecho, en el Antiguo Testamento. Baal es Moloch. Bien, pues ese Baal sería Seth, por lo tanto sería también una forma de referirse a Satán. Ya decimos esa idea de más allá de un bien y de un mal. Hay un apartado histórico más que interesante, ¿no? La teoría de Algol es
que casi todo lo que sabemos de satanismo o de magia negra viene pasado por un tamiz judeocristiano lleno de prejuicios, es decir, que ya en términos como negro ya hay un prejuicio negativo, por lo tanto es mejor otros como oscuro. Y entonces, pues, por ejemplo, buscando los supuestos ritos satánicos, ¿no? Los desmiente de una forma bastante rigurosa y como creación de los propios inquisidores, los asesinatos supuestos, que no son tales, o por lo menos él lo dice, ¿no? Hay tanta gente que haya dicho matar en nombre de Satán como tanta gente ha matado en nombre de Dios. Por ejemplo, ¿no? Dice algo, yo estoy solamente expresando lo que dice el autor. Dice así también, por ejemplo, una cita literal: anteponemos la explicación a la evidencia y sencillamente nos negamos a admitir aquello que no podemos explicar. Más que interesante, ¿no? Esta idea. También habla del rechazo a los seres sobrenaturales, ¿no? Que no es más que consecuencia de un miedo cristiano a lo diferente. Esta idea, pues por ejemplo, él dice que los supermercados, ¿no? A los que la gente va los domingos, etcétera, en el fondo sigue siendo cristianismo y que incluso muchos ateos o agnósticos en el fondo son cristianos culturales, en ese sentido de rechazo a todo aquello que es sobrenatural y que no han investigado. Pero aún así, pues repelen, ¿no? También estudia varias películas, entre ellas El Exorcista, y cómo pues presuponen prejuicios negativos para que uno empatice con el sacerdote y de esta forma no se atreva a explorar lo oscuro, lo negativo, etcétera. Es decir, que casi todas las películas de estos temas son muy superficiales. De nuevo, esa idea de que la realidad es una cuestión de perfección, y una idea que se repite a lo largo del libro es la de que con nosotros nace y con nosotros muere el mundo, ¿no? Por ejemplo, él se ríe de esa gente que busca una fecha para el apocalipsis, ¿no? Y llega a decir que eso es absurdo porque saber el fin del mundo es muy sencillo, es el momento en el que uno muere, ya está. Luego habla de que la magia requiere soledad. En ese apartado final dedicado a la magia negra da distintas definiciones de magia, distintas formas de aproximarse a un nivel teórico a la magia, y finalmente dice pues que bueno, que al final la magia es una cuestión de soledad, de decisión, de perseverancia y de aristocracia espíritu. Entonces mucha gente pues hace un par de ritos y después se retira, ¿no? Realmente no afrontan con rigor, con perseverancia, etcétera, ¿no? Se cansan enseguida, una cosa muy moderna. Este libro hace una auténtica crítica demoledora al mundo moderno, es una muy interesante forma de criticar el mundo moderno, y voy a leer un par de citas. La primera, de la página 40, que dice así: la metáfora sendera de la mano izquierda, al usar un elemento dual como la mano, remite necesariamente a la existencia de su contrapunto u opuesto, el sendero de la mano derecha. Diversos autores han establecido concienzudamente las diferencias teóricas que separarían ambos senderos, diferencias que en general girarían en torno a la cuestión de las relaciones de la persona, la voluntad, con la realidad, el universo. El sendero de la mano derecha conduciría a la integración en el universo, buscando la disolución de la voluntad propia en él, aceptando pues la existencia de otra voluntad superior a la de uno, la propia voluntad del universo, simbolizada en la voluntad de los dioses como realidades ajenas y superiores a uno mismo. El sendero de la mano izquierda llevaría, por el contrario, a reinar sobre el universo, al afirmar la voluntad propia como única voluntad posible para uno mismo y para todo lo que llama universo, que debería llamarse su universo, y al considerar toda personificación de voluntades dominadoras sobre uno, dioses, como símbolos y visualizaciones solo aparentemente externas de la propia voluntad, la única voluntad posible dentro de cada universo. En el sendero de la mano izquierda, tú eres un dios, porque tú creas un universo. Bueno, esto es puramente crowleyniano, sobre todo porque tanto Crowley como Nietzsche al final son dos filósofos de la voluntad, ¿no? La voluntad de poder, en el caso de Nietzsche, y la famosa máxima de Crowley: haz tu voluntad, será toda la ley. No, porque cada hombre y cada mujer es una estrella. Eso es un poco la gran máxima de Aleister Crowley, que es constante en este libro, y es hacer la voluntad, pues no es hacer lo que te dé la gana, no es convertirte en un consumista que se compre lo que quiera constantemente, etcétera, no, sino que es conocerte y después hacer la voluntad de lo que tú eres, de quién eres. Aleister Crowley, que es por cierto un personaje que, bueno, esto habría que hablar de un libro también muy interesante, que es Sexual Personae, de Camille Paglia, que estudia cómo pues, el ocultismo se infiltra en la cultura pop. Crowley en eso es un personaje absolutamente pionero, apareciendo, pues, por ejemplo, el símbolo famoso hecho por Anton LaVey del demonio, que todos conocemos. Pues ese símbolo aparece en la portada de
Yellow Submarine, como recoge también Miguel Algol en este libro, y pues por ejemplo el propio Crowley aparece entre otros muchos personajes en la portada de Sgt. Peppers. A partir de ahí aparecen distintos grupos, como por ejemplo Led Zeppelin. Ya sabemos que Jimmy Page se obsesionó, se compró la casa en Boleskine, al lado del lago Ness, del propio Crowley, donde ocurrieron ciertos hechos paranormales, como cuenta también Crowley aquí, ¿no? Después de ciertas invocaciones, la casa de alguna forma queda maldita, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Crowley participa en distintas logias, se inicia, como comenta aquí, en la Golden Dawn con Arnold Bennett, del que tengo ahí detrás un libro, por cierto. Se inicia con Arnold Bennett, pero después hay una serie de desencuentros con algún personaje, entre ellos William Butler Yeats, si no recuerdo mal, y se marcha de ahí. Ingresan otras logias, como por ejemplo la Gran Logia de Oriente, y va cogiendo distintas doctrinas que finalmente pues acaba él creando su propia celema, culto a celema, donde vuelca eso, ¿no? Entre otros autores a los que admira está, como demuestra en este libro y libros, están Lao Tse, la Bhagavad Gita, el Antiguo Egipto, evidentemente paganismo, Horus, Ra, la pirámide, el ojo, simbología puramente masónica, que por ejemplo en este extraordinario libro Historia de la filosofía oculta, al que quizás le dedique un programa, pues se puede ver alguna de esa simbología ya solo en la portada, no digamos en el contenido del libro, que es brillante. ¿Qué más? Bueno, pues coincide con Ébola, ¿no? En esa idea del sexo como forma de trascendencia, tántrico, ¿no? Podríamos decir. Y Crowley, pues que era conocido de forma sensacionalista por los periódicos de su época como el hombre más malvado del mundo o como la bestia 666, su propia madre le llamaba así, pues tenía ese gusto por la poesía romántica, lo cual, pues en conjunción con su gusto por las montañas, nos puede llevar a la pintura de Caspar Friedrich, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, Shelley lo cita constantemente en el libro, no la autora de Frankenstein, sino su marido Percy Shelley, que era bastante más conocido que ella hasta hace poco. Habla de Milton, ¿no? De cómo en ese libro el que mejor le cae a él es al diablo, ¿no? En El Paraíso Perdido. De novela le encanta, aparte de Kipling, Robert Louis Stevenson, otro autor más que importante, Jekyll y Hyde, etc. También tendría mucho que ver ese Jekyll y Hyde con este libro, ¿no? Con esas pulsiones interiores, etc. Digamos que tiene un panteísmo también, que son otros rasgos, o sea, digamos que estos rasgos también son comunes a la masonería. Ese panteísmo es común, ese paganismo, etc. Ese acto de voluntad, que sería una forma de actualizar el conócete a ti mismo. Él considera la vida material como un estado de tránsito y por lo tanto pues hay que despreciar, esto lo dice aquí muy claramente, a aquellos que solo quieren ganar lo terrenal, ¿no? Porque si esta vida es solo un estado de tránsito, lo terrenal es absurdo y lo que hay que concentrarse es en lo perenne, algo en lo que puede coincidir perfectamente Miguel Algol, que en este libro sintetiza en buena medida lo que expresa aquí Crowley. Es verdad que este no es un libro teórico de Crowley, es un libro autobiográfico, pero aún así hay bastante teoría. Hay que decir además que Aleister Crowley influyó sobre dos personajes decisivos del siglo XX. Ron Hubbard, autor de ciencia ficción que funda la cienciología, en la que, por ejemplo, pues sabemos que está Tom Cruise, un poco ya en el apartado más chismorreos, y Anton LaVey. Anton LaVey, como citaba antes, es el que pone de moda el símbolo que invoca a Satán, al que dedica también aquí cómo ha de hacerse Miguel Algol, y funda la iglesia de Satán. Cita también mucho Miguel Algol al bueno de Anton LaVey, y sus textos, bueno, también es un personaje interesante, y ambos evidentemente orbitan en torno a Aleister Crowley, personaje que también se desarrolló como agente secreto durante la Primera Guerra Mundial, que se relacionó con Churchill. Hay una leyenda de que, bueno, aleccionó a Churchill en el esoterismo, igual que Hitler tenía pues su interés esotérico a través del... ¿cómo se llamaba? Bueno, me quiere salir, pero no me acuerdo. El caso, que tiene esa amistad epistolar con Ébola y con Genon. Última Azul. Quería decir que igual que Hitler tiene la Última Azul, que mandaban expediciones al Tíbet en busca de pues, el Grial y de los orígenes de la cultura aria, ¿no? Cosa que coincidiría, por cierto, con autores como Ébola, con autores como Genon, como autores como Mircea Eliade, incluso ese interés por la cultura aria, que evidentemente los nazis reivindicaron y en buena medida pues volvieron inoperantes, ¿no? Ya no puedes citar esa serie de cosas sin que te llamen determinadas cosas. Bueno, por terminar con el libro de Crowley, absolutamente recomendado, es inabarcable, yo creo que se puede leer por partes, no hace falta leer de corrido, si se hace mejor. Para mí es una obra fundamental del siglo XX,
Y sin duda alguna Miguel Algol es una muy buena introducción tanto a esa obra como a otro tipo a la filosofía oculta, oscura, la mano siniestra, el sendero del siniestro, ¿no? Este es otro libro también más que interesante, quizás le dedique un espacio propio. Y este libro pues también puede ser una muy buena forma de introducirse en el estudio de Nietzsche. Voy a leer otro fragmento, por ejemplo, hablando de la magia. Dice así: Miguel Algol en la página 115. La magia es antimoderna en muchos sentidos. En su visión del ser humano como potencialidad prácticamente sin límites, en su atrevimiento de colocar la voluntad a las riendas de la vida, en su reivindicación de los caminos propios, también en la ausencia de los estados vitales y las formas de vida cotidiana que lleva a la ansiedad, o sea, a la premio. El tiempo de la magia, que no tiene una frontera clara entre lo puramente ritual y la vida en general, es un tiempo propio, personal, y por lo tanto nunca escaso o demasiado largo. No hay lugar para la prisa en él, ni tampoco para el aburrimiento, ¿no? Esto es la parte de crítica de la modernidad que hace Miguel Algol, que es un autor sevillano, en este libro. Bueno, también critica o, bueno, habla de cómo para el profano, pues autores, esto no lo cita él, pero autores como Jodorowsky o como Peterson, incluso como Jung, añadiría yo, aunque a Jung le atiza bastante Miguel Algol por escoger solo determinados arquetipos de magia blanca, no de magia oscura. Pero bueno, esos autores como Jodorowsky, como Peterson, añado yo, que es lo que Algol llama el modelo psicológico que estudian a través del tarot, y por eso cito a Jodorowsky, o de los arquetipos, y por eso cito a Peterson, Jordan Peterson, pues son buenas formas de aproximar al profano demasiado imbuido de filosofía moderna a la magia. Como ya decimos, pues por ir terminando, la definición de voluntad, que es el término seguramente más importante de este libro, pues es un puro sentido nietzscheano y un puro sentido crowleyniano, que además se enfrenta de una forma muy nietzscheana. Hay que recordar que Nietzsche es muy crítico, seguramente porque leyó seguramente porque prácticamente es contemporáneo de Dostoyevsky, pues es muy crítico con el nihilismo y de alguna forma también actualiza Miguel Algol esa crítica al nihilismo posmoderno, es decir, no al nihilismo de Nietzsche, sino al nihilismo de la posmodernidad, un nihilismo pues que no tiene interés, es relativista, etcétera. Entonces, bueno, el libro más que interesante, más que recomendado. Miguel Algol, da gusto que haya autores como este en España, de esta sabiduría. Un libro muy breve, editado por su propia editorial, Infernalia, muy recomendado. Y para quien quiera escalar un Everest literario, pues por supuesto, esta auténtica obra maestra, que también permite muy bien, por cierto, conocer la masonería, pues de parte de un autor pues que dedicó un himno a Lucifer, ¿no? Y que también aclara muchas controversias sobre lo que es la masonería. Quedan ambos libros recordados. Llegamos al final del programa. Volveremos pronto con más programas en Puro Vicio, Cine y Literatura. Hasta pronto.